Amigo y amiga, ¿qué tal a esta hora del día, de la noche, de la madrugada, del atardecer, en fin, la hora en que cada uno de ustedes se encuentren? Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV, parte de este colectivo de Rixinacui, hoy por hoy, pues procurando buscar mecanismos de hermanarnos con otros pueblos, de otras naciones originarias de Abya Yala. Muy pronto también, de paso, estaremos con una nueva señal que la hemos denominado Rixinacui Internacional. Pero los días lunes estamos justamente para compartir con nuestros directos invitados y abarcar tópicos, temas, inquietudes que están ahí día tras día. Así que en esta oportunidad hablaremos sobre algo que también ya, aunque los medios denominados grandes, sin embargo, no han puesto en sus titulares, no se han referido, pero la situación del país como que va en camino a tener novedades en varias líneas. Me refiero a la proclamada o al llamado que ha hecho una de las organizaciones importantes de nuestro país, como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, hacia una movilización nacional con una característica, así lo han denominado cuando hicieron el anuncio, de carácter indefinido. Y en este marco queremos abordar cuál es la coyuntura, en cambio, que vive nuestro país. Justamente para abordar esto, pues tenemos a nuestros invitados. Gracias, desde luego, por aceptar a Javier Huachamín. Él es uno de los activistas, si así podemos llamarlos, populares, barriales, con una larga trayectoria. Como también nos acompaña Mónica Chuji. Ella es lideresa amazónica, es quichua, comunicadora social y particularmente también con un recorrido de carácter político, toda vez que fue o es pues ex constituyente. También nos acompaña Pablo Iturralde. Él es uno de los académicos, investigadores, analistas y obviamente al frente de una de las instituciones importantes como es CEDES. Gracias a ustedes, amigos, gracias a Mónica por esta diferencia y por esta deferencia también. Empezamos entonces conversando en este Rimanacui, que lo hemos llamado uno de los programas de Rixinacui TV. Rimanacui, a propósito, que está en el idioma quichua, Rimana, hablar, Rimanacui, hablemos muy amenamente o respetuosamente, digamos. Y bueno, lo denominamos como el conversatorio nuestro. Empezaré con Javier Guachamín, nuestro invitado que ya los había presentado. El, bueno, empezaré con una de las inquietudes, al menos que está en boga. Eh, Diría que quizá algunos trolls, en fin, en el momento cuando hicieron el pronunciamiento desde el movimiento indígena y desde los otros sectores, ha habido determinadas personas, al menos en redes sociales, que han reaccionado de que, bueno, ahora sí vengan nomás a Quito, le vamos a recibir muy bien, dicen eh, aquellos, aquellos hombres del bien. No sé bien de dónde, bien de arriba, bien de abajo, bien de no sé dónde, pero a la final así han recibido. Quizá un brevísimo comentario a manera de introducir qué es lo que quiere decir aquel tipo de pronunciamientos de determinadas personas, quizá tal vez trabajando a sueldo, pero que así se refieren al menos en redes sociales. Bienvenido una vez más, Javier. Buenas noches, compañera, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, refiriéndonos a lo que tú comentas, ¿no? Claro,
las jornadas de octubre del 2019 fueron, yo creo que, primero hay que decirlo, una expresión de una movilización enorme del país entero y de Quito fundamentalmente. Quito se movilizó en todo lado. Quito estuvo en octubre del 2019 movilizado en todos los barrios de Quito, en todas las calles, los diferentes sectores se movilizaron exigiendo, ¿no es cierto?, en ese momento la derogatoria de este decreto que incrementaba el precio de los combustibles y cuestionando la política económica del gobierno. O sea, eso me parece que es bueno tener como antecedente. Y luego, claro, esto provocó una reacción de la burguesía quiteña. La burguesía quiteña apuntó, ¿no es cierto?, ahí a manejar un discurso y a construir un relato que lo que hacía es supuestamente ponerle a la ciudad de Quito, ellos supuestamente colocándose como los representantes de Quito, defendían, ¿no es cierto?, o se sentían amenazados por la movilización indígena y los sectores populares aquí en Quito. Y, ¿no es cierto?, ahí es lo que planteaban esto de, o sea, amenazando al movimiento indígena, vengan nomás a Quito, les estaremos esperando, no nos van a coger desprevenidos, esta vez no va a ser de la misma manera. Bueno, yo creo que eso es un tema que es bueno reflexionarlo porque es bueno darse cuenta cómo desató ese hecho, esa movilización general, esta reacción de la burguesía quiteña, y creo que es bueno decirle al país, recordarle, ¿no es cierto?, que la burguesía quiteña no es la dueña de Quito, no es la dueña del país. La gente que se movilizó fue mucha más de la que estuvo en sus casas. Y, ¿no es cierto?, nosotros queremos decirles que efectivamente Quito es un Quito milenario. Quito no solamente nació con la fundación de Francisco Pizarro o de Gonzalo Pizarro, sino que Quito fue ya tiene toda una cultura anterior y que nosotros somos herederos también de esas culturas anteriores, ancestrales. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros queremos decirle a la burguesía quiteña que nosotros, los ciudadanos de Quito, los barrios populares, las organizaciones sociales, todas las personas que ahora vemos que el país continúa siendo manejado por una política neoliberal que carga el gran peso, el enorme peso de la crisis sobre los hombros de los más pobres, esa ciudadanía, esa gente no está dispuesta a mantenerse en silencio. Y creo que hay muchas razones que las conversaremos seguramente en el transcurso de este programa, muchas razones para poder expresar nuestra voz, para poder movilizarnos, para poder interpelar y cuestionar esa política económica que reiteradamente se aplica en este país y que solamente, ¿no es cierto?, apunta a mantener los privilegios de los sectores oligárquicos de la gran burguesía y a cargar el peso de la crisis en los sectores populares. Entonces, me parece que esa es la primera reflexión que yo te haría al respecto. Gracias, Javier. Vamos hacia la región amazónica para escuchar a Mónica. En el año 1990, que a propósito han transcurrido 32 años ya, uno de los posicionamientos que hizo el movimiento indígena y el país en su conjunto era que Ecuador tiene este carácter plurinacional, intercultural, en fin, y esto implicaba, o esto implica, pues, este relacionamiento, este nivel de respeto, este nivel de mutuo entendimiento. ¿Qué tantos hemos caminado como país? ¿Qué tanto hemos caminado como sociedad? ¿Y qué tanto los gobiernos que han ido o han transcurrido en sus mandatos durante este tiempo han hecho algún esfuerzo? Quizá estoy un poquito medio amontonando las inquietudes, pero un poco para entender el panorama en el que empezamos a vivir. Mónica. Sí, buenas noches nuevamente, gracias. Creo que es una pregunta que amerita muchísima reflexión porque hay varias preguntas, hay varias interrogantes, hay varios procesos, pero un solo camino de lucha. Pienso que las movilizaciones que se dieron en la década de los 90 del siglo pasado, por supuesto, se han surtido efecto. Particularmente en la región amazónica se logró la titularización de los territorios indígenas. En Pastaza se dieron otras movilizaciones más que referían precisamente a la titularización de tierras y territorios. Para nosotros en la región amazónica ha sido y sigue siendo particularmente importante
o esencialmente la demanda de los territorios. En ese sentido, pienso que el trayecto que ha recorrido el Ecuador desde los 90 hasta esta fecha ha sido, creo que unos pasos hacia adelante, pero otros pasos hacia atrás. Creo que se ha avanzado mucho en la legalidad, pero se ha retrocedido en la práctica, que por supuesto esto siempre se ha dado, pero sorprende porque a nivel internacional también hay avances. Se aprobó, Ecuador fue signatario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Antes de eso, también es parte del convenio 169 de la OIT, es decir, a nivel internacional tenemos, creo que Ecuador es uno de los países que reconoce y que firma todos los acuerdos habidos y por haber a nivel internacional, incluyendo el último acuerdo regional, el de Escazú, por ejemplo. Sin embargo, parece que el punto de la discordia y el mecanismo que no se lleva a cabo, que no se ejecuta, que no se hace carne y por lo cual se deterioran los derechos, se ven afectados, es precisamente el derecho a la consulta libre, previa e informada y el consentimiento en particular. Entonces, resulta que tenemos una norma, tenemos una constitución, en el 98 se reformó la constitución, en el 2008-2009 se hizo una nueva constitución, tenemos algunos avances formales, pero creo que no se implementa. Por una parte, por supuesto, desde el Estado ecuatoriano, desde las instituciones, no se implementan, pero también por otro lado, pienso que falta ejercer ese derecho a la plurinacionalidad, ejercer ese derecho colectivo que nos da la Constitución. Me parece que nos falta a nosotros como pueblos indígenas también empezar a darle mucho más contenido y mucho más práctico en los derechos que tiene la Constitución. Creo que hasta allí de manera muy breve para avanzar. Gracias, Mónica. Importante este brevísimo recorrido, por supuesto, para tener una magnitud y un mejor entendimiento a los tiempos que estamos empezando a vivir. Voy con Pablo Iturralde. Gracias una vez más por su gentileza de acompañarnos. Quizá las declaratorias, los pronunciamientos, los llamados, desde luego que generan como una especie de grito, algo así como abran paso porque queremos decir algo. Un poquito procuro tratar de graficar. ¿Cómo podemos leer cuando dicen movilización, cuando dicen levantamiento, cuando dicen carácter indefinido? Y bueno, a la final detrás de esto, como más allá de aquello que digan, bueno, ya vienen otra vez las interrupciones, o capaz que vienen a Caquito, capaz, o qué habrá, hay una expectativa. ¿Cómo podemos entender desde el ciudadano común, desde los diferentes sectores, desde quienes tienen determinadas responsabilidades, en fin, aquellos pronunciamientos, Pablo? Muchas gracias, José, y un saludo, Javier, Mónica. A ver, yo creo que es bien importante esa pregunta porque se ha hecho un matiz, a diferencia del primer llamado a movilización que se hizo en el gobierno de Lasso, que no se le llamó movilización indefinida. En ese momento se hablaba de paro nacional. Recuerdan ustedes, ¿no? Es más, se hablaba de levantamiento. Yo creo que hay algunas lecciones que se pueden sacar de esa estrategia de llamado. Y creo que el movimiento indígena, este Consejo de Gobierno, aprendió precisamente de esa experiencia. A mí me parece que ese llamado tuvo una respuesta que fue bastante exitosa. Generó movilización demostró que había una conexión entre el Consejo de Gobierno y las diferentes bases, demostró una reacción en todo el país. Se generaron expresiones de demandas que además sobrepasaron el movimiento indígena, que se solidarizaron con el llamado. Sin embargo, como la expectativa era de un paro nacional y un levantamiento, fue fácil para el gobierno hablar de que no se había cumplido con las expectativas. En este momento, el movimiento indígena ha llamado a una movilización indefinida, que es distinta. Y ahí, a propósito de las reacciones en redes sociales de todos estos
trolls que están llamando a defender Quito. El tema es que una movilización de la CONAIE siempre ha sido una movilización que inicia en el territorio. No es que van a estar aquí en Quito. Va a ser, yo imagino, que la movilización va primero a tratar de tejer identidades, convocar dentro de los territorios, fuera de la provincia de Pichincha, las zonas rurales, y va a esperar a ver la reacción no solamente de las bases y comunidades de los pueblos y nacionalidades, sino también y principalmente del resto del país. El día de hoy, ya el sector bananero anunció que iniciará movilizaciones también el 13 de junio. Y probablemente vamos a ver a otros sectores, sobre todo del campo, porque en el campo se está viviendo una especie de desastre social campesina, que es donde vemos que los precios en general suben, y los precios, en cambio, de producción campesina para el mercado interno, en cambio, siguen estancados o incluso se caen, y eso está generando un malestar social que es una bomba de tiempo y que necesita ser atendida por políticas públicas urgentes. Volvemos, Javier. Ahora, claro, cuando se habla de levantamientos o cuando se hablan de acciones, diríamos en esta parte ya no solamente del movimiento indígena, sino de los sectores populares, estamos digamos, preocupados en buscar mecanismos, buscar formas de garantizar por lo menos un pedazo de pan para la mesa, quizá con muchas familias que están viviendo situaciones, digamos, de salud no adecuados, en busca de medicinas, en busca de fuentes de trabajo, en fin. ¿Cómo podemos entender desde los barrios, desde los sectores sociales, desde los sectores populares, diré más bien, allá, el tendero, el vecino, en fin, cuando estamos viviendo momentos de esta naturaleza, Javier? Nosotros participamos en los barrios del sur de Quito y tratamos y venimos construyendo organizaciones en algunos barrios. Y trabajamos con jóvenes y con niños que provienen de familias muy vulnerables, muy pobres. Y claro, este proceso organizativo te permite ver, digamos, algunas de las facetas con las que la ciudadanía quiteña reacciona frente a estas convocatorias. Yo diría primero, ¿no es cierto?, que hay, digamos, una gran parte de la gente está a la expectativa de lo que haga el movimiento indígena. Está esperanzada en lo que pueda hacer el movimiento indígena. Le descarga toda la responsabilidad al movimiento indígena. Otra parte, digamos, hay sectores organizados que están viendo la manera de apoyarle al movimiento indígena. Están viendo cómo ayudar a que si vienen a Quito y se quedan aquí, cómo ayudarles en la comida, en el transporte, cobijas, vituallas, todo lo que se necesita. Pero yo creo que hay en algunas organizaciones, y nosotros hemos planteado esta reflexión, hay la necesidad también de cambiar esa actitud. No solamente es una convocatoria del movimiento indígena ahora, ya han convocado los sectores obreros, el FUD convocó ya a la semana siguiente de que fue convocado la CONAIE, ha convocado la CONAIE la movilización. El movimiento obrero también ha convocado ya movilizaciones. Los sectores de los médicos también han convocado a la semana siguiente también a movilizaciones. Es decir, hay varias organizaciones sociales que ven efectivamente afectadas sus condiciones de vida y en riesgo y en peligro, ¿no es cierto?, a la vida de la gente y del país inclusive, y creen que es el momento de actuar y de reaccionar. Entonces, también hay sectores y organizaciones, y nosotros planteamos esta reflexión, de que no es conveniente solamente estar a la expectativa ni descargar toda la responsabilidad del movimiento indígena. Es hora de buscar la forma de también los sectores urbanos participar de manera activa en un proceso de levantamiento y de movilización social. Buscar muchas maneras. Mira, muchos de los comités barriales están entrampados en negociaciones clientelares con el municipio, muchísimos. Y no pueden romper eso. La gente que participa en las organizaciones probablemente tiene más inquietudes que solamente conseguir algunos beneficios de infraestructura en su barrio. Pero los dirigentes no tienen la actitud de dar respuesta a esas otras demandas. Nosotros creemos que la organización social en los sectores urbanos debe plantearse este reto. Es un reto de largo aliento.
es poner como centro, ¿no es cierto?, la vida comunitaria, el centro de un eje comunitario para reconstruir la organización social, no solamente para lograr conseguir las obras de infraestructura que son básicas, importantes, muy necesarias, sino para dar cuenta también, ¿no es cierto?, de cuáles son las políticas que se ejercen desde el municipio hacia el distrito metropolitano en este caso, y también las políticas nacionales del gobierno frente a la ciudadanía, frente al país, y también ser, ¿no es cierto?, partícipes y actores de esa construcción de nuestro país. Entonces, hay esas reflexiones. Nosotros estamos convocando, ¿no es cierto?, para que el 13 de junio nos convoquemos las diferentes organizaciones a tomar los espacios públicos, a discutir y dialogar con la gente sobre la situación coyuntural, a plantearnos también en una movilización permanente para que a partir de esta reflexión en los espacios públicos podamos ir creando y recreando formas de participación y acción pacífica, no violenta, anclada, ¿no es cierto?, en el artículo 98 de la Constitución del derecho a la resistencia, porque las políticas públicas que se están ejerciendo son efectivamente políticas que están acabando con el país y tenemos el derecho, ¿no es cierto?, para poder expresarnos. Creo que de todo eso, estoy seguro que los sectores estudiantiles están planteándose también las movilizaciones, no como un apoyo al movimiento indígena solamente, sino como unos actores de este proceso de cuestionamiento al gobierno y de la necesidad de plantear rectificaciones ante el gobierno. Yo creo que hay un enorme desafío de la CONAIE, porque me parece que la CONAIE, ¿no es cierto?, se ha quedado entrampada en esta reflexión con el movimiento, o los problemas con el movimiento Pachacuti, y no está dando cuenta de esa mayor diversidad de otros actores sociales que también quieren tener protagonismo, que también tienen una serie de demandas, no solamente de reivindicaciones particulares, sino demandas frente a la política pública y que deben ser objeto, ¿no es cierto?, y motivo de una articulación más amplia de los movimientos sociales para enfrentar colectivamente a este gobierno. Con los amigos y amigas que se van incorporando, que se van uniendo a este conversatorio que Cristina CUI-TV va realizando todos los días lunes, pues les saludamos desde diferentes lugares, incluso desde Centroamérica. Dicen que también están en Bolivia, que en Perú, bueno, en la región amazónica, en fin. Le decimos mil gracias. Seguimos caminando, seguimos uniendo y seguimos tejiendo voces. Mónica, a ratos algo ya manifestó Javier, como que el mayor peso o como que la responsabilidad a ratos suelen poner en las espaldas del movimiento indígena. En el momento cuando empezó a trepar los precios de los combustibles, los precios ahora imparables de los productos de primera necesidad, bueno, el que menos dicen, bueno, ¿y qué fue? Pues dirigente de la CONAIE o dirigente de tal o cual organización. ¿Qué fue? Pues los indígenas que no se mueven. ¿Qué fue? Pues ya manden a etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto es eso cierto? ¿Qué tanto es así en realidad? ¿O cómo podemos actuar como ciudadanos responsables del un lado, del otro lado, desde diferentes ámbitos? Porque este es un país que debe ser tejido por todos y obviamente de responsabilidad. Mónica. Bueno, ya lo dijo Javier Guachamín. En efecto, la Constitución en el artículo 98 hace referencia al derecho a la resistencia. Y creo que en un Estado democrático lo loable es precisamente eso, permitir las expresiones de los diferentes sectores sociales cuando hay una política pública, cuando hay decisiones, cuando hay actuaciones de la autoridad máxima del Estado, del gobierno, que van en detrimento, que atropellan los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos ecuatorianos, cosa que entonces una movilización está enmarcada dentro de los parámetros legales. Pero me gustaría más bien poner en contexto esto. Creo que desde en la década de los 90, en donde precisamente el Estado ecuatoriano, el movimiento indígena, se va consolidando como un actor súper importante en este país que convoca además al resto de organizaciones, que convoca a la ciudadanía. Desde ahí se ha venido erigiendo como eso, como lo que es, una organización que convoca, que abre, que articula además las otras demandas, porque recordemos que si en un principio nacimos justamente con demandas propias
de los pueblos indígenas. Con el transcurso del tiempo se ha ido esto abriendo el abanico, digamos, nos hemos ido abriendo y hemos empezado a articularnos con el resto de la sociedad civil, porque las políticas públicas que un determinado gobierno toma nos afecta a todos. Nos afecta absolutamente a todos, aún a la persona que está en el páramo, a la persona que está en la selva. Nos afecta porque tenemos derecho al acceso a la educación, tenemos derecho al acceso a la salud y no lo tenemos. Entonces, desde aquella década, digamos, sí se le ha venido viendo siempre a la CONAIE como la organización convocante. Si no convoca a la CONAIE, entonces no va a tener el mismo peso, no va a tener la misma repercusión, ¿no? Y no va a hacer caso el gobierno. Y le han ido dando, en efecto, ese peso. Pero coincido con lo que dice Javier, es decir, creo que hay una responsabilidad individual en los ciudadanos. Me parece que nos hace falta que haya una reflexión individual para sumarnos cuando las cosas no están bien. Sabemos que todos los gobiernos que han pasado, que han gobernado, han tenido, yo creo que más de cal que de cosas positivas. Es decir, sobre todo hacia la población mayoritaria, que son la clase popular, la clase media, los indígenas. Entonces, no hay cómo decir este gobierno fue el mejor o este es el que ha hecho más, ¿no? Entonces, se viene desde esto tiene cola, se viene de coyuntura en coyuntura, se vienen acumulando, se vienen haciendo políticas siempre en función de cómo a la ciudadanía le mantenemos controlada. Y creo que esto ha pasado incluso por gobiernos que han tenido discursos de izquierda, han tenido obviamente igual con los gobiernos de derecha, de modo que siempre mi preocupación y mi reflexión es eso, ¿por qué siempre los gobernantes tienen que ver con recelo a la clase popular, a los pueblos indígenas? ¿Por qué no hay realmente una apertura de un diálogo real y una participación? Me parece que si los gobernantes realmente quisieran resolver los problemas de este país, tendrían los puentes necesarios para poder escuchar las soluciones que puedan venir de los diferentes sectores. Y ese es el problema grave en este país. O simplemente se hacen espacios de diálogo, se escuchan, pero al final no se ejecuta, no queda en nada. Entonces, allí hay un problema de darle contenido real a la democracia. La democracia solamente entonces se reduce al hecho de ir a votar cada 4 o 5 años, cambiamos de gobierno y continuamos con lo mismo. Entonces, pero claro, esto nos obliga nuevamente a repensar a cada ciudadano, es decir, ¿cómo generamos espacios para poder incidir también, no solamente con la movilización que implica paralizar vías, etcétera? Yo creo que la movilización tiene que implicarnos a replantearnos cosas, a replantearnos propuestas incluso, a que sumemos a mucha más gente a las acciones, dentro de lo que nos permite la ley, por supuesto, y dentro de las movilizaciones y acciones pacíficas, pero creo que tiene que ver con el tema cómo estamos entendiendo la democracia, cómo estamos entendiendo la participación, cómo estamos entendiendo nuestra relación de ciudadanos con el Estado central y con los gobiernos de turno. Gracias, Mónica. Con los amigos que se van incorporando, cada vez queremos indicar que estamos en diálogo. Este es un programa que sale al aire todos los días lunes, justamente a las 19 horas de Quito, y que en esta oportunidad abordamos sobre la declaratoria de la movilización nacional con el carácter de indefinido realizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y en este marco, cuál es la situación que vive nuestro país en cuanto a su coyuntura. Justamente esta es la siguiente inquietud, que cada vez un poquito vamos medio entrando ya. ¿Cuál es la coyuntura o cuáles son estas relaciones de los movimientos o de las fuerzas políticas en este momento, en esta antesala de esa declaratoria? Le pregunto, Pablo. Yo creo que, y para enlazar además con las intervenciones de Javier y Mónica,
Para hablar simplemente, para reducir las cosas por ahora, en dos grandes fuerzas. O sea, hay un torrente de vientos de arriba y hay un torrente de vientos de abajo. ¿Por qué digo para enlazar con lo que planteaba Mónica y Javier? Porque creo que hay que entender que a los vientos de arriba les está yendo bien, a la élite política de este país le está yendo bien. Lazo no es que no está cumpliendo con su plan de gobierno. Yo sé estar en desacuerdo con esa postura, porque en realidad si hay cositas por ahí que no ha cumplido, ¿sí? Que salían en la propaganda, en la publicidad. En cambio, si uno lee el programa de gobierno de Lazo, uno se da cuenta que ha cumplido. ¿Y cuál era su proyecto político? Su proyecto político para las élites. Si es un proyecto político que deja grandes déficits de democracia, porque implica persecución política a la oposición, porque implica captura de los partidos políticos, implica reparto, etc. Es un proyecto, en cambio, económico excluyente, porque se preocupa de mantener con buena salud a las variables macroeconómicas, ¿no es cierto? A los grandes agregados económicos que solamente son indicadores de cómo le puede ir al sistema financiero, a la banca, a los importadores, a los exportadores, en cambio, de materias primas, ¿sí? Pero no son los indicadores económicos para poder monitorear, tomar el pulso de cómo le va, en cambio, a este gran campo de diversos actores que le hemos llamado el bloque popular. Yo creo que esto es importante tomar en cuenta porque no creo que este problema se vaya a resolver con diálogo. No se va a resolver con diálogo. De hecho, la característica de este gobierno y del gobierno anterior ha sido llamar al diálogo. Creo que esa estrategia está ya desgastada. No creo que vaya a haber ninguna solución por ahí, porque precisamente no es un problema de que no nos estamos entendiendo bien, sino de que hay intereses que están contrapuestos y que se expresan fundamentalmente en ese proyecto que está siendo aplicado con el Fondo Monetario Internacional, con las élites, en alianza con los grandes medios de comunicación. Y del otro lado tenemos un campo popular que está, digamos, que se ha reconfigurado en estos últimos tiempos, pero que tiene todavía contradicciones importantes en sus dos ejes principales, que son, por un lado, el movimiento indígena, ¿sí? Representado por la CONAIE, y por el otro lado, o mejor dicho, el movimiento indígena con hegemonía de la CONAIE, porque hay otros actores. El movimiento indígena tiene también izquierda y derecha, pero creo que en este momento tiene una hegemonía de izquierda, ¿sí? Y del otro lado, en cambio, el bloque de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Que también es una parte importante, digamos, del bloque de oposición al modelo neoliberal. Creo que esos dos campos tienen contradicciones todavía que son bastante importantes y de las que va a depender muchísimo cuál va a ser el próximo llamado a la movilización. Recordemos, hasta el estallido social de octubre de 2019, hay que decirlo, la única oposición que tuvo Lenin Moreno de manera oficial había sido la Revolución Ciudadana. Se da el estallido y se reincorpora nuevamente como un actor no solamente importante, la CONAIE, sino que desde ahí hasta acá, la CONAIE es la que tiene la hegemonía de la oposición al gobierno. Y eso hay que reconocerlo. Yo de la CONAIE no estaría preocupado de poder de mantener ese liderazgo. Más bien haría lo contrario. O sea, no me preocuparía tanto de mantener el liderazgo de la oposición o de los llamados a la movilización, porque la tienen, pero haría lo que mencionaba Javier. Javier mencionaba algo que me parece que es importantísimo. La CONAIE tiene que ver más allá de sus propias fuerzas. La CONAIE tiene la responsabilidad, porque es lo que espera el resto de actores del país, de tender puentes con otros actores, de mirar hacia afuera, de ponerse en contacto con los barrios, con la academia, de llamar a otros actores con los que necesariamente no tienen que estar de acuerdo en todo, pero comparten ahorita un gran interés, en formar un bloque que esté interesado en recuperar tanto la democracia como un modelo económico más incluyente. Y eso incluyo en ese bloque incluso al sector empresarial. Al sector empresarial, y no solo la pequeña y la mediana empresa, porque el problema
de un proyecto político y económico como el del Fondo Monetario Internacional es que se concentra en las rentas financieras, en las rentas de sectores de la economía que no producen, que no están preocupados del mercado interno. Y eso afecta incluso al gran capital industrial que produce para el mercado interno del país. Hasta ahí. Gracias, Pablo. A todos quienes se han ido incorporando de a poco a Rixinacui en Facebook, obviamente invitar para que coloquen allí sus inquietudes. Lo ideal sería que pudiéramos dar voz, obviamente, a todos, pero al menos buscamos en esta forma, en este mecanismo, por lo menos de llegar a algunos espacios. Hay algunos mensajes que nos están colocando desde el centro del país. Gonzalo Chela, por ejemplo, dice que sería importante por mantener este diálogo entre quienes manejan estos temas, como también con los del territorio, justamente para allá queremos apuntar también. Además, Orlando Herrera, hay que señalar que la convocatoria es de FUD, CONAIE, FENOCIN, FEINE y organizaciones sociales. Saludos desde el norte del país, dice Manuel Anrango. En fin, bueno, hay otros mensajes también que que se han sumado en esta oportunidad. Gracias, amigos. Vamos ahora girando en otro sentido. Vamos, Mónica, para llegar a este punto. Quizá uno de los dirigentes, si no estoy mal, Leonidas Isa, el principal de la CONAIE, decía, bueno, nosotros no somos necios, no es que queremos de una hacer la movilización, hacer levantamiento, tomar acciones, sino que ha habido varios momentos, varios intentos, pero nos han dejado algo así como sentados o hablando solo, o de pronto nos reciben como de mala gana ahí en afuera en la vereda, por exagerar un poquito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los momentos que el movimiento indígena vive previamente hasta tomar una decisión complicada, dura, de mucho esfuerzo, en fin, como son estas de movilización, de levantamiento, en fin? Mónica. El movimiento indígena también es diverso, José. En el Ecuador habemos pueblos y nacionalidades indígenas en las 3 regiones y cada región tiene una problemática particular. Cuando la CONAIE representa, por supuesto, a todos los, o al menos a un buen porcentaje de los pueblos y nacionalidades del país, y su deber es justamente velar para que el Estado y el gobierno de turno pueda respetar los derechos adquiridos, los derechos que nos asiste la Constitución. Sin embargo, yo creo que muchísimas veces una de las cosas que ha pasado es que no siempre toda la agenda todas las demandas de la CONAIE han sido apoyadas por los otros sectores sociales. Por ejemplo, el tema del derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿no? Para intervenir en territorios indígenas, particularmente en la Amazonía, ¿no? Ese es un tema que no siempre genera adeptos, ¿no? Porque también hay ciertos intereses, también en los sectores sociales. Es decir, no siempre un llamado a la movilización que encabece la CONAIE, no siempre todas sus demandas que vienen desde las 3 regiones tienen el mismo eco que las otras. Ahora se han sumado los otros sectores sociales porque la mayoría del pliego de peticiones es precisamente porque hay un alto costo de la vida. En efecto que lo hay. Hay una subida de precios, ¿no? Los sueldos se mantienen, ha subido en un porcentaje mínimo. Sabemos que hay un contexto que creo que lo hemos vivido a nivel planetario, que es la pandemia. Sin embargo, era necesario que se priorice qué es lo principal en un Estado, qué es lo principal para un gobernante, ¿no? Y hay que pensar siempre en las grandes mayorías.
Entonces, esa es una de las razones que muchas veces, cuando se hace un llamado desde la dirigencia nacional, algunos sectores, algunas comunidades, no todos se suman, porque también hay una intervención, como todos los gobiernos de los últimos años y más, por dividir a las organizaciones indígenas. Y obviamente no es la excepción. Han habido mucho más. Yo creo que más bien ahora han aprendido de acciones anteriores del gobierno anterior, y de los otros que antecedieron han aprendido mucho. Entonces es como que se viene implementando esas diferentes estrategias de cómo dividir y vencerás. Pero creo que nuevamente esto nos tiene que llevar a reflexionar la responsabilidad que tenemos cada uno, desde nuestra individualidad, pero también desde seres colectivos. En mi caso, por supuesto, pertenezco al movimiento indígena, pero también es necesario repensar y reflexionar cómo en las demandas centrales, que es importante para los pueblos indígenas, es necesario también que asuman como suyo las demandas de los pueblos indígenas, ciertos sectores sociales. Creo que por allí también está el quid del asunto. Y como decía al principio, esto implica que cuando generalmente los generadores de opinión pública, los medios, y bueno, creo que ciertos dirigentes también, es decir, cuando hablamos del movimiento indígena, todos nos ven como monolíticamente, estos piensan todos iguales, todos son exactamente iguales. No, hay diversidad, y así somos los seres humanos, hay diversidad. Yo creo que el reto es cómo nos respetamos en esa diversidad y cómo sobre todo nos unimos a las demandas que nos afectan, a las demandas y a los derechos que tenemos todos. Ese es el desafío que ha tenido la CONAIE, que tiene, pero que además por eso justamente también tiene la credibilidad, porque de todas formas, en los años que ha recorrido la CONAIE, ha sido la organización mucho más solidaria y mucho más democrática y aperturista con las demandas de los otros sectores sociales. No así los otros sectores sociales con las demandas de los pueblos indígenas. Gracias, Mónica. Entramos en esta siguiente parte a lo que son justamente las demandas, justamente la plataforma que ha colocado la CONAIE y el resto de sectores. ¿Qué podemos comentar, Javier, en este ámbito? Bueno, son como 10 puntos que a la final han colocado. ¿Cuál de estos quisieras destacarlos en primera instancia? Y claro, casi una buena parte de ellos, o por no decirlos, de los 10 están contemplados. Los temas que ya no es que aparecen recién, han sido planteados desde el primer momento al presidente actual. ¿Qué es lo que podemos destacar entonces, Javier, de las demandas que está planteando y del por qué realizan esta movilización, y un poco para que la población, la audiencia diga, bueno, ¿y ahora qué están pidiendo? Y ahora no me alcanza para cocinar los arriendos del pago, la siembra, las semillas, el abono. ¿Estarán tal vez contemplados en esto? En fin. Sí. Yo quisiera referirme un poquito antes de contestarte un poco a la reflexión que se hizo anteriormente. Básicamente topando dos aspectos que me parecen a mí trascendentales. Yo creo que el movimiento popular necesita primero reconocer, como ha dicho Mónica, esa diversidad. Lo mismo pasa en los sindicatos, lo mismo pasa en los movimientos sociales, lo mismo pasa en esos conceptos de ciudadanía. No todos somos iguales, hay diferentes formas de pensar. Esa diversidad es parte muy importante y consustancial de las organizaciones colectivas. Entonces, lo que me parece es que tenemos el enorme desafío de discutir, de consensuar, de construir un proyecto no para el momento actual y para la coyuntura. La coyuntura nos va a pasar. Esta movilización se resolverá probablemente, no sé, y probablemente vamos a quedar en las mismas, o probablemente demos un paso pequeño, o probablemente uno grande, pero tenemos un problema grande que es qué tipo de país es el que estamos construyendo. Yo creo que ahí la CONAIE ha hecho un planteamiento que hay que retomarlo con fuerzas, y el tema del Estado plurinacional, que es una deuda enorme. Muchos luchamos por esa reforma durante todas las décadas anteriores.
Y muchos no indígenas, organizaciones de la sociedad civil urbana. Es decir, había ahí, ¿no es cierto?, un cuestionamiento al modelo de Estado unitario que había, y eso nos articuló a muchos. Pero no solamente es eso el elemento central que las organizaciones estamos planteando. Hay la necesidad, por ejemplo, de ver, yo creo que tenemos un problema serio ahorita con el tema de la experiencia de la revolución ciudadana en el gobierno. Lo que tú decías, Mónica, es cierto. Para las organizaciones sociales que hacen una crítica radical al Estado capitalista, la propuesta de la Revolución Ciudadana no es una respuesta. No les sirven porque actuaron exactamente igual como actúa Lazo frente a la represión. Metieron a los 10 de Loncoto presos sin ninguna razón. Violentaron las normas, las leyes. Ahora hablan de institucionalidad y de respeto a la institucionalidad cuando ellos no respetaron, sometieron al Estado a la voluntad, yo diría ni siquiera de un partido, de una organización, sino a la voluntad de un liderazgo personal. Desde esas bases, si se pretende mantener esas bases de acción, no va a haber posibilidades de acuerdo entre la revolución ciudadana, el movimiento indígena, los movimientos sociales. No va a haber. Si lo que se va a hacer es, ¿no es cierto?, condicionar un acuerdo a mantener la impunidad en casos de corrupción comprobados. O sea, esto es impensable. ¿Cómo se va a lograr un acuerdo sobre eso? No se va a lograr acuerdo sobre esas bases. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema muy grande que hay que discutirlo con sinceridad y con honestidad y con decisión para poder ir logrando efectivamente acuerdos y consensos que nos permitan dar pasos en la construcción de un país que tampoco está claro por dónde queremos ir. Mire el conflicto cuando se habla de la izquierda, de la derecha, o sea, no se entiende bien qué queremos decir. Ya no se entiende. Cuando se habla de la revolución, tampoco. Cuando se habla del movimiento indígena, tampoco. Ahí hay un desafío de largo plazo. Y un desafío que no está solamente en la construcción de la academia, está en la discusión, como decían al principio, de los territorios. ¿Cómo vamos construyendo un país diferente? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué significa la plurinacionalidad vivida, ¿no es cierto?, en políticas públicas, en las instituciones del Estado y en las instituciones de la sociedad y en la sociedad? O sea, ahí hay una tarea cultural de largo aliento enorme y me parece que a veces las organizaciones de izquierda nos quedamos entrampadas, y las organizaciones sociales entrampadas en la respuesta coyuntural, sin mirar en el largo plazo. Y nos parece, ¿no es cierto?, que es necesario discutir el largo plazo y la estrategia que vamos a construir en el largo plazo. Ahí me parece que hay un vacío grande. La coyuntura me parece que pasa, obviamente, y respondiendo ya a lo que nos preguntaba José, pasa obviamente por los temas que son, yo creo que totalmente de conocimiento, totalmente público, ¿no? Esos planteamientos que ha hecho la CONAIE no son planteamientos de ahora, ¿no es cierto? El tema de los combustibles es una lucha que se viene llevando con el gobierno de Moreno. O sea, aquí ha habido una política, ¿no es cierto?, en donde el gobierno ha tratado de indexar los precios de los combustibles a los precios internacionales. Lo han hecho, se ha suspendido en algún momento. La CONAIE está planteando, ¿no es cierto?, que ese tema de los combustibles quede en los precios que se habían planteado cuando el gobierno se comprometió a parar esa indexación con el precio internacional, es decir, que la gasolina extra quede en 2.10 y el diésel a 1.50. El gobierno se burló del movimiento indígena y del país y subió ese precio. Entonces, ese es un punto de las movilizaciones que genera consensos y acuerdos nacionales, obviamente, porque del incremento de los precios de la gasolina incrementan todos los insumos industriales y se incrementan todas las cosas por el transporte, la movilización, por la comercialización. Entonces, ese es un punto que integra todo el país sin duda alguna. El gobierno tiene sus estrategias, ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Intentará negociar con el movimiento indígena lo que tiene que ver con el movimiento indígena. Intentará negociar con el sector obrero lo que tiene que ver con el sector obrero para dividir al movimiento social. Y lo podrá hacer, porque si es que no logramos tener una agenda común y un proceso, esto a mí, yo hago una crítica a la forma en la que se ha hecho la conducción de la CONAIE en este caso. Mira, se convocó desde un principio al Parlamento de los Pueblos, no se ha vuelto a convocar nunca más. Hay una instancia de coordinación supuestamente entre los dirigentes. El Parlamento era un espacio amplio, abierto, democrático, que se discuta, que se debata. Y no hay eso, no hay esa convocatoria. Entonces, claro, las organizaciones se suman, pero en realidad no es que se suman, tienen la necesidad de expresarse y de expresar al gobierno su posición frente a una política que le está afectando. Y eso me parece que es un tema que articula todo, ¿no es cierto? El otro tema, ¿no es cierto?, el sector agrícola que ha planteado ya, eso es un problema histórico, estructural enorme, ¿no es cierto? Mientras
en el país, a la gente de las ciudades, a los consumidores les conviene que los precios agrícolas bajen, a la gente del campo, en cambio, le interesa que suban. ¿Cómo se resuelve ese tema? No sé, tal vez el Pablo que está estudiando esas cosas, ¿cómo se logra resolver ese problema? Pero ahí hay un tema que hay que discutirlo en profundidad y tratando de tener el horizonte, ¿no es cierto?, de que pueda haber políticas muy específicas y concretas que efectivamente no perjudiquen al que ha sido perjudicado de décadas en los últimos gobiernos, hasta en el de la Revolución Ciudadana, una deuda enorme con el sector agrario, una deuda enorme con el sector campesino. Y continúa esa deuda y se necesita, ¿no es cierto?, que se establezcan políticas claras, ¿no es cierto?, que defiendan, ¿no es cierto?, al productor campesino, porque ahí se genera la comida para las ciudades y ahí precisamente, ¿no es cierto?, se da el trabajo más arduo para sostener este país. Y está, ¿no es cierto?, es el sector más castigado por las políticas. Hay otras cosas que yo creo que son muy sensibles aquí en el sector urbano. El tema de la educación para los jóvenes, aunque se puede decir cualquier cosa, los jóvenes son probablemente el sector más golpeado por la crisis, porque no tienen empleo, no tienen trabajo y tampoco tienen posibilidades de acceso a la universidad. ¿Qué hace un joven a los 17, 18 años sin tener posibilidades de trabajar ni de estudiar? O sea, y eso hay en todo el país, hay la necesidad de atender, ¿no es cierto?, ese problema de la educación. El tema de las medicinas es otro tema súper importante. Lo que todos podemos ver eso, todos lo hemos vivido. Todos hemos estado viviendo la situación de no tener la posibilidad de una atención pública, ¿no es cierto?, digna para los seres humanos, para los ciudadanos. Y eso, ¿no es cierto?, con una política pública que cada vez está destruyendo aún más los servicios de salud. Entonces, yo creo que hay otras más que tienen que ver más con el movimiento indígena, el tema de la lucha o la defensa, digamos, de los derechos laborales frente a un proyecto de flexibilización que plantea el gobierno que atropella todos los derechos laborales. O sea, les interesa a todos los sectores que tienen trabajo y a todos los que no lo tienen, tener una norma, pero no que una norma que controle, que digamos, que oriente, que norme la contratación entre empleadores y empleados, pero no una que sacrifique todos los derechos a nombre de supuestamente dar empleo y precarizar, por tanto, ¿no es cierto?, en la situación del empleo. Entonces, yo creo que estos son algunos de los temas que se han planteado y que me parece que hay muchos más, pero sin embargo, esos yo quisiera dejar para que luego conversemos con nosotros, compañeros. Gracias, Javier, por estas puntualizaciones. Luego, bueno, ya mismo estamos casi al final de este conversatorio que ha pasado tan rápidamente. Cómo nos gustaría seguir abordando, profundizando, pero respetamos el tiempo tanto de usted, amigo, que está al otro lado de la pantalla, como también de nuestros dignísimos invitados. Pablo, quizá en esta parte final, bueno, ¿cuáles son las respuestas que desde el sector gubernamental, desde el sector oficial y desde los otros sectores han dado frente a estas demandas para que hayan llegado o estemos justamente a las puertas de, no sé, qué se nos viene? A la final, lo único que sabemos, hay declaratoria, pero de ahí, pues, como decían uno de nuestros invitados, a la final, esperemos que salgamos, por supuesto, bien librados como país y siempre a cualquier situación que hagamos en los mejores términos. ¿Qué es lo que ha hecho los otros sectores, en cambio? El gobierno lo que ha hecho es desconocer y rechazar las demandas, ¿no? Ni siquiera entiendo qué es lo que están pidiendo, dicen, ¿no? Creo que la respuesta del gobierno va a estar marcada por ese tipo de rechazo a las demandas y también por mecanismos de intervención, ¿no? El mejor mecanismo de intervención para dividir, ¿sí?, a este bloque digamos, que se ha conformado, porque lo que le preocupa ya no son además solamente demandas puntuales, sino creo que estamos ya en un momento donde este bloque de sectores subalternos, pero también de clases medias, de sectores empresariales responsables, de sectores patrióticos, de centro izquierda también, este sector ya está preocupado por el problema globalmente, es decir, por el modelo, ¿sí? Y ahí hay un tema que para poder enfrentar eso, se requiere una gran plataforma. Y esa gran plataforma necesariamente tiene que poner a discutir a la izquierda anticapitalista, como mencionaba el Javier, con otros sectores, sí, que también están preocupados y se ven afectados. Ese es el gran reto. Yo quiero, para terminar nada más, decir que
que es verdad. O sea, en el sector, en el bloque popular, hay muchísimas diferencias y yo creo que mucho el futuro del país va a depender bastante de la capacidad de estos dos grandes bloques, que es el del movimiento indígena y el otro bloque, para no personalizar, porque atrás de un caudillo, como efectivamente sucede en la Revolución Ciudadana, lo que está pasando en realidad en la economía política de ese bloque, lo que tenemos es un bloque preocupado por los intereses nacional y populares. Y yo creo que va a depender mucho de los acuerdos a los que puedan llegar esos dos bloques. Digamos, para parafrasear una frase que le atribuyen a Rosa Luxemburgo, pero que no es de ella, pero que es bastante interesante. Yo creo que al movimiento indígena, que no se preocupa de una izquierda nacional y popular, le faltaría estrategia. Y en cambio, una izquierda nacional y popular que no se vuelve indigenista, le faltaría profundidad. ¿Por qué? Porque son dos proyectos distintos, ¿sí? En un proyecto que ha sabido ser el proyecto nacional y popular, que ha sabido enfrentar al neoliberalismo, pero está muy limitado, no tiene la visión del movimiento indígena, que es anticapitalista, que es anticolonial. Y yo creo que todas esas percepciones, ¿sí? Que vienen del campo popular, van a ser necesario articularlas para responder a este momento, que es un momento crítico. Es un momento de crisis de derechos económicos y sociales, es un momento de crisis de derechos políticos y civiles, es un momento de verdad de desastre social, y que por responsabilidad de todos y todas deberíamos enfrentarlo, digamos, con muchísima sensatez. Mil gracias, Pablo. En esta última ronda, en esta ronda final, voy a encarecer a cada uno de ustedes para que redondeemos, si es el caso, ojalá en un minutito, algo que quisieran dejar planteado, algo que quisieran dejar enfatizado. Y a nuestro amigo y amiga que está, reitero, al otro lado de la pantalla, pues decir mil gracias por acompañarnos y que no quedemos solamente en esta grata compañía, sino que comentemos, sino que compartamos, hagamos llegar estas reflexiones a muchos otros, ojalá. Y en fin, y cordialmente invitados pues a seguir todos los días lunes a partir de las 19 horas y de paso hacer una cuñita con el perdón de nuestros invitados. Este miércoles arrancamos Rixinacui TV Internacional. Son 5 o 6 países que se unen, me refiero a comunicadores de esos territorios, para justamente levantar este tipo de inquietudes, pero desde cada una de estas realidades. ¿Qué está pasando? Así que ya tenemos 2 citas. Si de pronto la vida aburre o de pronto quieren a lo mejor enterarse de qué es lo que están ocurriendo en esos territorios, en esos pueblos, les esperamos los días miércoles, también a las 19 horas. Dicho esto, un minutito para cada uno. Javier, ¿con qué mensaje quisieras salir? Y gracias reiteradas por acompañarnos. Bueno, yo quisiera en realidad hacer un llamado a la ciudadanía. Yo creo que, como decía Gandhi, cuando una casa se incendia, todos cogemos un balde de agua para apagar el incendio. Yo creo que tenemos un país que está yéndose, está incendiándose, ¿no es cierto?, por las malas políticas, porque nos están sacrificando a los sectores populares. Y me parece, ¿no es cierto?, que está alimentado además por el combustible que agita ese fuego, y es el cinismo con que el gobierno y las clases y las élites políticas y populares describen un país que no existe. Entonces, yo quisiera decir que eso amerita que todos, individualmente, como personas, como organizaciones, podamos, ¿no es cierto?, ver esa realidad y actuar, que es un deber moral decir nuestra palabra. Si no decimos nada, los gobiernos suponen que no pasa nada, suponen que aceptamos su conducción política, y es necesario romper el miedo porque el gobierno con estas leyes, ¿no es cierto?, que están tratando de aprobar en la Asamblea, intentan, ¿no es cierto?, persuadir a la gente de toda la fuerza que tendrán la fuerza pública para repeler las movilizaciones. Es necesario decir que tenemos el respaldo constitucional de expresar nuestra palabra, nuestra opinión, y tenemos que desafiar ese miedo que pretenden imponer y poder expresar
nuestra posición, nuestra discrepancia con las autoridades, nuestra discrepancia con el gobierno, con las políticas que están implementándose, y que podamos efectivamente así construir día a día, no solamente en estas movilizaciones, sino en la cotidianidad de una movilización y revolución constante y permanente, esa sociedad autónoma, para que pues, sea capaz de decidir por sí mismo frente a los problemas que tiene, darle solución e ir reconstruyendo con el sentido comunitario un nuevo país. Eso quisiera animarle a la gente, agradecerle a Pablo, a Mónica, a José, por la oportunidad que me han dado para conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Retornamos, Pablo, también, y decirles muy amable, gracias por su gentileza de acompañarnos. Con su último mensaje también cerramos. Sí, a ver, yo solamente hacer un llamado a que se revisen las demandas que ha planteado la CONAIE. Me parece que son 10 demandas que se pueden resumir en 3 puntos, ¿sí? Recuperar la paz que ha sido secuestrada por la inseguridad y por la guerra en las calles, recuperar el empleo y los ingresos dignos, y recuperar la democracia, que ha sido golpeada por la proscripción política, por la persecución, pero también por los partidos políticos que defraudan. Creo que es un llamado a que la sociedad civil tome el protagonismo y pueda alcanzar acuerdos de manera democrática, por supuesto, sí, ya, pero sobre todo abierta, sí, a las diferencias, sí, de esa sociedad abigarrada, pero también como hay sociedad abigarrada, también ese bloque popular abigarrado, que quiere decir que es diverso y que tiene contradicciones, pero que tienen intereses comunes. Muy amable, Pablo, por su participación, por acompañarnos, por ayudar en este esclarecimiento. Mónica, de igual manera, con su mensaje final, nos despedimos. Agradecerte y agradecer en efecto a los dos compañeros, varias cosas que decir. La verdad es que el tiempo se va volando, pero muy brevemente. Puntualizar, no me quiero quedar con todo esto. Es decir, cuando se trata de ejercer nuestros derechos desde los sectores que vengamos, siempre hemos tenido a gobernantes que van en contra de aquello. Solo quiero poner el caso del Banco del Pacífico. La Revolución Ciudadana quería venderlo y hoy este gobierno quiere venderlo también, para muestra un botón. En segundo lugar, creo que la situación del país es mucho más complejo de la coyuntura, es mucho y necesita una reflexión mucho más profunda. Tenemos una sociedad enferma. Hay que repensar incluso la democracia, hay que repensar incluso cómo hoy la nueva generación se está comportando en el día a día. Por supuesto que no hay empleo, no hay fuente, no hay una educación como quisiéramos que haya, pero tenemos acceso al Internet limitado y la gente y la nueva generación que accede al Internet, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está consumiendo? Tenemos una sociedad enferma y ahí tenemos que también profundizar en la reflexión. ¿Qué está pasando con la economía extractivista? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? En realidad hay una situación absolutamente mucho más complicada, ¿no? Que nos está afectando a todos de manera hasta psicológica, ¿no? Lo que decía el Pablo, efectivamente hay una inseguridad, pero que esto tiene que ponerse en un contexto y que se viene arrastrando. Y hay una responsabilidad de quienes hacemos opinión pública, generamos de empezar a ver las cosas de manera absolutamente objetivas y relacional, de por qué están ocurriendo las cosas y por dónde se puede ir, por dónde hay que se construyen las alternativas. Dicho esto, me gustaría decir que lo que nos queda y que nunca podemos dejar es resistir. La resistencia es una de las cosas que no podemos jamás abandonar en cualquiera de los gobiernos que vengan. La resistencia, pero esa resistencia requiere de que nos conectemos con el resto de la sociedad, no solamente con la izquierda. Y los que no son de izquierda y los jóvenes que no se asumen, creo que hay que repensar incluso los conceptos que hoy en día nosotros seguimos utilizando y que amerita repensar. Muchas gracias. Mil gracias también, Mónica, por su gentileza de compartir estas reflexiones en este espacio. A usted, amigo y amiga que está al otro lado de la pantalla, muy amable por su gentileza. Estas reflexiones con otros invitados sobre otras temáticas o quizá profundizar en el mismo, volveremos el próximo lunes. Así que gracias una vez más. Soy José Atupaña. Esto es Rixinacui TV. Nunca más
sin nosotros. Hasta entonces.